Hola iglesia, Dios me los bendiga. Un placer estar en esta parte de las enseñanzas de Evangelios Sinópticos. Usualmente siempre estamos los fines de semana, ¿verdad? Pero ahora tengo el honor, ¿verdad?, de compartir este ratito y acercarnos a ustedes este día. Y tengo el placer de estar con don Raúl. Don Raúl, Dios me lo bendiga, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias a todos los que nos están viendo. Que el Señor me los bendiga en abundancia. Recuerden, nunca olviden, somos la iglesia más feliz de Costa Rica. Y aquí estamos pues para compartir, pastor, este tema tan interesante, ¿verdad? Es que se las trae, pero al final la palabra trae obviamente mucha claridad y yo creo que usted es una persona idónea para estar conmigo en este día. Obviamente estamos hablando del grandísimo tema de la blasfemia al Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo este enunciado o cómo este pasaje que se relata solo en los Evangelios Sinópticos ha causado mucha controversia, ha causado mucha desesperanza, ¿verdad? Porque quedan como muchos espacios, ¿verdad? Pero cuando ya uno se acerca al texto y ve el consejo bíblico, hoy venimos a traer esperanza porque más de uno muy probablemente está pensando, ¿habré yo cometido el pecado, verdad, imperdonable, verdad? Eso es lo que dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, voy a pedirle a Raúl si leemos el texto primero para comprenderlo y después de eso ya hacemos una ampliación con algunas preguntas y compartimos para ya traer la esperanza, traer buenas noticias, ¿verdad? Entonces, por favor, leas el texto que tenemos para hoy. Vamos a leerlo desde el versículo 25. Okay. Ya con anterioridad, hermanos, con Gabriela vimos sobre este pasaje, entonces nosotros nos vamos a enfocar más que todo en esa disyuntiva del pecado imperdonable que llaman, ¿verdad? Que dice así: Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido en una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y peleará contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, y aquí viene lo interesante, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonados, excepto las blasfemias contra el Espíritu Santo, y que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. ¿Sería hasta ahí, pastor? Gracias. Nosotros como primer punto queremos dejar claro lo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está hablando y cuál es el contexto, don Raúl? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ok, pastor. Hay que entender claramente lo que se dio anteriormente, que Jesús dijera esas palabras. ¿Por qué las dijo él? Y la palabra nos enseña que él había hecho un milagro. Había sacado un demonio de un hombre y le había sanado de lo que este demonio estaba provocando. Los fariseos que venían de Jerusalén decidieron, las obras eran tan evidentes que decidieron decir: por Belcebú lo está sacando. Las palabras de Jesús nacen con base en eso. Estaban denigrando las obras que estaba haciendo Jesús. Nosotros sabemos
que esas obras vienen a través del Espíritu Santo. Jesús, a pesar de que era 100% Dios, era 100% hombre cuando estaba en la tierra. Y todo lo que Él realizó, lo realizó a través de la plenitud del Espíritu Santo. No por su condición de Dios, sino por su condición de hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando los fariseos dicen eso, estaban atacando directamente, pero debemos entender lo siguiente: ya ellos sabían la verdad. Y me gustaría leer un pasaje, y me llamó mucho ese pasaje cuando yo estaba haciendo este estudio, que era cuando Nicodemo llega a donde Jesús, y bueno, lo voy a parafrasear, que le dice Nicodemo: Señor, nosotros sabemos que vienes del Señor, que el Señor está contigo. Por tus obras, no hay nadie que pueda hacer esas obras si no es porque está con Dios, porque Dios está con él. A mí me llamó la atención que dice nosotros. ¿Quién representaba a Nicodemo? Los escribas. Entonces, y los fariseos, cuando mínimo, ¿verdad? Porque Nicodemo era un fariseo. Entonces, cuando estos fariseos de Jerusalén llegan donde él, ya ellos tenían conocimiento de que él hacía sus obras por Dios. Pero aún así, y aquí viene la palabra clave, pastor, endurecieron su corazón para denigrar las obras que estaba haciendo el Espíritu Santo. Que eso al final es lo que significa blasfemar. No es solo hablar en contra del Espíritu, es denigrarlo, es rebajarlo. Eso es lo que he meditado al respecto. Aquí hay una de las cosas interesantes, y es: las multitudes eran tan grandes, ¿verdad?, que la gente empieza a comparar la enseñanza de Jesús con la enseñanza que por años habían estado teniendo. Entonces, lo que sucede es, obviamente, todos los escribas, ¿verdad?, ellos estaban incluso dispuestos a cruzar la acera de enfrente con los que se llevaban ley para empezar a conspirar en contra, ¿verdad?, de Jesús, porque no solo era envidia, ¿verdad?, es decir, ¿cómo es que enseña y enseña con autoridad? Amén. Sino, o sea, no solo dejaron crecer envidia, sino que empezaron a odiarlo. Y cuando empieza esto, ¿verdad?, y ellos son súper conservadores y se ven súper amenazados, ellos dicen: no, vámonos. Ustedes, claro, pueden ir por ejemplo, al Evangelio de Marcos. Ahí se ve donde ellos están dispuestos a enfrentar sus diferencias ¿verdad?, reconciliar las diferencias con los de la acera del frente, decir: hagamos algo porque nos están manipulando a las personas, la gente está asombrada por la autoridad de él, y obviamente se genera todo ¿cómo es? Altercado cuando Jesús viene y libera y trae su poder, como he estado enseñando los fines de semana, ¿verdad?, con respecto al poder de Dios. Entonces, los escribas descienden de Jerusalén, ¿verdad?, para supuestamente poner en su lugar al pueblo que ha sido enredado, y dice: no, está funcionando bajo el poder de Satanás, donde usted dice está poseído, ¿verdad? Jesús está poseído por Belcebú, ¿verdad?, por medio de los príncipes de los demonios, y él es el que por este poder los echa fuera. Y ahí es donde Jesús responde, pero responde con mucha calma, ¿verdad? Responde con calma a la mentira, obviamente, que ellos están dando, y empieza a declarar cuál es el señorío que está gobernando sobre él. Eso es lo que más o menos está sucediendo ahí. Ahora, ¿a quiénes se los está dirigiendo? Ya hablamos que se lo está dirigiendo a los fariseos, a los escribas, ¿verdad?, a los de la acera del frente, a toda la gente que está confabulando venir en contra de él. Ya ahí está este odio, y ese odio está repercutiendo, como dice mi amado Raúl, en un endurecimiento impresionante acerca del corazón. Ahora, cuando él dice: de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, prisionero de un pecado eterno, ¿verdad? Porque decían: tiene un espíritu inmundo. Una cosa es suponer que Jesús estaba loco, ¿verdad? Como estaban, incluso sus propios hermanos suponían que Jesús estaba fuera de sí, ¿verdad? Los mismos hermanos no creían en él en temprana edad.
pero otra cosa es atribuir la obra del Espíritu Santo al diablo. ¿Podemos hablar un segundito de esto? Mi hermano, ¿qué es lo que tiene que pasar en el corazón para que alguien le atribuya la obra del Espíritu Santo a Satanás? Sí, claro. Es interesante, pastor, porque retomando lo que dijiste, no se está dirigiendo a sus discípulos, no se está dirigiendo a los que le creían en él, se está dirigiendo a un grupo de religiosos que querían mantener el poder en sus manos, que no querían ser contrariados y no querían aceptar la autoridad de Cristo como Mesías. En Juan dice, a los suyos vine, pero a los suyos no le recibieron. Ese era el problema. Viene, le habla a esta gente y dice la palabra de Dios, para contextualizar lo delicado de lo que Jesús quería decir, en Juan 16, 7, 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, que es el Espíritu Santo, como sabemos, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces imagínense una persona que se endurece contra el Espíritu, contra su voz, contra su palabra, nunca va a poder ser convencido de ese pecado, de no creer en Cristo justamente. O sea, al final, hermanos, en este pasaje lo que está hablando Jesús es que le rechazan tanto, se endurecen tanto su corazón, que no les da la posibilidad de arrepentimiento. Es que ese es el problema. O sea, vamos a ver, es que veamos la escena. Ven el poder de Dios fluyendo, desplegándose, ¿verdad?, a través de Jesús. Y aún así, cuando vemos este pasaje, ¿verdad?, se atormentan al ver el poder de Dios. O sea, ellos se revuelcan, algo pasa ahí y se autoengañan y quieren engañar al resto. Eso es lo que endurece el corazón. Eso es lo que yo me digo, o sea, si estoy viendo el poder de Dios, ¿por qué le atribuyo eso a Satanás? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el corazón de ellos? ¿Era parte del plan? ¿Qué es lo que hay en el corazón de ellos? ¿Verdad? Ellos tenían que ser el centro, no podía venir otro y decir, nosotros nunca fluimos en este poder, nunca tuvimos esta autoridad, todo ha sido religión, todo ha sido esto, pero Él está fluyendo con sencillez, la gente lo sigue, la gente lo ama, Él marca una diferencia, Él está trayendo libertad, está haciendo que la gente encuentre libertad y de repente ellos se vuelven insensibles, dicen, no siento lo que está pasando. Yo me imagino, ¿verdad?, que al haber presenciado se sentía unción en el lugar, estaba Dios ahí, ¿verdad? Pero ¿qué hago yo? Es decir, lo niego, no, esto jamás puede ser. Eso es lo que a mí me trata de decir, me da rabia, ¿sabes? Si yo hubiera sido un escriba, muy probablemente me comporto como ellos, ¿verdad? Por cómo ellos crecieron, con sus dogmas, con sus doctrinas, ¿verdad? Ellos con sus propias justicias, ellos tenían que ganarse todo, pero aquí vemos a Jesús teniendo misericordia, pero de repente ven el poder y dice, no, este no es poder de Dios, eso es Satanás, ¿verdad? Y ahí empieza la dureza del corazón, obviamente, y Jesús está diciendo, ustedes están al borde de la ruina eterna y no se están dando cuenta. Amén. Es interesante, en el estudio de Apocalipsis, que se ha estado dando en Raíces, el pastor una vez tocó el tema en Apocalipsis, donde el mundo que estaba recibiendo los juicios de Dios con manifestaciones evidentes que provenían de Dios, dice en Apocalipsis que a pesar de eso no se arrepintieron de sus pecados, perseveraron, o sea, no querían arrepentirse. Y eso es lo que está sucediendo con estos fariseos. Llegaron a un punto que decidieron endurecer su corazón. Y Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Si tú te rebelas contra el Espíritu Santo, no vas a lograr esto, tener ese corazón de carne, y vas a endurecer más el corazón de piedra. Estos religiosos, estos fariseos dijeron, no vamos a ceder nuestro poder. Y a pesar de lo que estaban viendo, decidieron negar la evidencia que el Espíritu Santo estaba dando a través de Jesucristo. Mi hermano Raúl, ¿hay alguien imperdonable hoy en día?
Wow, buena pregunta. A mi criterio, eso es algo que tenemos que dejárselo al Señor. Si hay alguien imperdonable o no, creo que es algo que nosotros no podemos definir como hijos de Dios. No tenemos esa potestad. Jesús está hablando del pecado imperdonable, no está hablando de que nosotros podamos discernirlo o podamos identificarlo. Él está poniendo una alerta de que existe. Pero si hay alguien imperdonable, yo sí te puedo decir que cuando alguien está temiendo haberlo cometido, puede ya estar seguro de que no lo tiene, porque todavía está su corazón dispuesto al arrepentimiento. ¿Puedes repetir esto? Que si hay alguien que solo está pensando, Señor, lo habré cometido, ya con solo eso puede estar seguro de que no lo ha cometido, porque su corazón todavía está sensible, todavía está preocupado. Es que si nosotros vemos este pasaje, los fariseos no. Estos fariseos estaban empeñados en atribuirle la obra de lo que estaba haciendo Jesús por el Espíritu a Satanás. Ellos ni siquiera pensaban en que estaban cometiendo un pecado. Pero si tú, mi hermano, tienes esa duda, créame, no lo tienes. Tu corazón todavía no ha llegado a ese grado de dureza. Y sabemos que con solo que tengas ese pensamiento no va a llegarlo. Vas a ser movido al arrepentimiento. Qué bueno esto. La Biblia dice, iglesia, después yo hablaba con don Raúl un día de esto, ¿verdad? Y decíamos, bueno, de esto del pecado imperdonable solo se habla ahí y son palabras de Jesús habladas directamente a ellos por el estado en el que ellos habían llegado, que iba a ser muy difícil, ya habían llegado a una dureza tal que arrepentirse para ellos iba a ser ya como por decisión de ellos. Ellos se sentaron, como decíamos, en la galletera, una terquedad y una dureza en su corazón y una soberbia de que no era que Dios no podía perdonarlos, como lo acaba de decir usted, Dios los podía perdonar. Pero no solo le atribuyeron eso a Jesús, ¿verdad? No creyendo en Él, rechazando a Jesús, sino atribuyéndole el dominio de Satanás al Espíritu Santo. Ahora, Efesios habla acerca de hoy en día nosotros la iglesia, de cuidado con contristar al Espíritu Amén. Santo. Nosotros debemos velar, ¿verdad?, con nuestras acciones, no contristen al Espíritu Santo. ¿Y de qué manera nosotros contristamos al Espíritu Santo? ¿Verdad? Recuerden, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? El Espíritu Santo siente, ¿verdad? No es una fuerza, no es una energía, ¿verdad? Como dicen algunos, no es impersonal, sino que hay acciones de nosotros, nuestra indiferencia a Él hablándonos constantemente, Él dirigiéndonos constantemente, y nosotros rechazándolo. Él siempre nos está hablando, Él quiere caminar con nosotros, pero cuando nosotros desobedecemos su voz, no nos dejamos guiar por Él, no nos dejamos acompañar por Él, queremos tener esta rebeldía ahí, ¿verdad? Vestida de tengo mucho trabajo, vestida de voy de paseo, no consulto, voy a hacer esto, voy a viajar, voy a ir, y nunca incluso incluimos en nuestro diario vocabulario el si Dios quiere, el con el favor de Dios, ¿verdad? Somos arrogantes y no hablamos. Espíritu Santo, ¿crees que sea conveniente esto? ¿Crees que esta relación, crees que estar en este chat, crees que este trabajo te va a glorificar, ¿verdad? Y todas estas cosas con las que uno puede estar lidiando. Entonces, no ofendamos al Espíritu ni a la gracia de Jesucristo, dice la palabra, y tenemos obviamente que estar atentos, ¿verdad?, de esta advertencia, que con nuestros actos nosotros podemos estar ofendiéndolo a Él y estarle fallando. Yo creo que Él murió por todos nuestros pecados. Creo que Jesucristo, ¿verdad?, cargó todos nuestros pecados, ¿verdad? Es decir, por cuantos todos pecamos, estamos destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, más la dádiva del Señor es vida eterna para nosotros. Lo que uno debe cuidar, don Raúl y amada iglesia, es el endurecimiento, el alejarnos, no escucharlo, ¿verdad? Y llegar a un punto donde ya no se me va a conceder el don del arrepentimiento y donde uno dice, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Como el faraón, ¿verdad? Que fue endureciendo, y cada juicio en lugar, ¿verdad? Que es una imagen de Apocalipsis que después vamos a estar viendo,
pero es esa imagen, ¿verdad? Que los me hacían más duro y nos volvíamos a decir, nunca entendimos el mensaje, que en lugar de quebrar nuestra cerviz, doblar nuestra cerviz, humillarnos delante de los tratos de Dios con nosotros, ver su poder, ver su manifestación y desentronarnos nosotros de donde muchas veces nos colocamos y entender que, bueno, imperdonable, yo creo que la cruz habla, ¿verdad?, del castigo que Jesús llevó por nosotros para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Nada más no permitan que su corazón se endurezca. Ahora, ¿cuáles serían, no sé, aquí, cuáles serían las buenas noticias que traemos, don Raúl, esta mañana? Bueno, hoy, cuando lo veas. Cuando lo vean, sí. Vea, pastor, las buenas noticias es que hay perdón para todos. Toda persona que no se arrepiente va a juicio, va a estar condenado. La clave de la salvación está en el arrepentimiento y en recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso lo da el Espíritu Santo. La buena noticia es que todos tenemos acceso a eso, tomando un corazón dispuesto a ser enseñado, a ser moldeado. Hay una canción que a mí me encanta. Yo le compartía con unos hermanos ayer anoche, unos hermanos que amamos mucho, Guillermo y Sarit, que les decía que hay una canción que siempre ha movido mi vida y es de las antiguas. No voy a cantarla porque los espanto, pero voy a decir parte de la letra. Dice: renuévame, Señor, renuévame. Hazme a mí diferente, quita de mí todo aquello que no te gusta. Y esa canción siempre marcó mi vida. Renuévame, Señor, renuévame, quita de mí. Hermanos, la buena noticia es que si tenemos un corazón para ese proceso, Dios va a ir transformando nuestras áreas. Fallaremos, cometeremos pecado, pero el Señor siempre estará ahí presto para restaurarnos. La buena noticia es que la salvación está al alcance de nosotros y está al alcance de todo el mundo. En eso es lo que tenemos que pensar. Quitarnos el pensamiento, porque el diablo quiere usar muchas veces y usa la palabra de Dios para meter culpa. Hermanos, no estamos en una posición de ver si tengo o no tengo el pecado imperdonable. Tenemos una posición de decir: Señor, escudriña mi corazón, como decía David, y saca de mí todo aquello que no te agrada, que ni siquiera yo conozco. Esa es la actitud y esa es la buena noticia que tenemos para todos. Esto que estás diciendo yo creo que es súper importante y por favor, ponga atención a lo que está diciendo mi hermano. Usted sabe que es, ¿verdad?, preguntar y uno dice, ¿verdad?, fue tal momento del tal pecado que cometí. Piense ahorita un pecado suyo, una acción suya. Yo pienso en acciones mías y dice, ¿será esto imperdonable? ¿Verdad? Y el punto nunca va a estar ahí, digamos, no fue ese pecado específico, sino ese momento que donde yo veo a Jesús de lejos y veo que es la verdad, ¿sí? Y lo veo que le hago, es Él, pero en lugar de acercarme a Él, me empiezo a alejar. Me empiezo a alejar porque hay una dureza en mi corazón, ¿verdad? Es una especie de dureza en mi corazón que en lugar de correr a sus brazos, yo huyo de Él. Y eso es lo que hoy nosotros queremos decirles. Si percibes, dice Jesús es la verdad, pero sigo en mi pecado, preste atención a esa actitud. Amén. Queremos llamarle la atención a todos aquellos que siguen una vida de pecado, una vida de no transparencia, no integridad, que vamos a luchar, por supuesto, todos los días luchamos, pero ahí tenemos que hacer chequeos espirituales, ¿verdad? Y acercarnos a Dios de manera confiada, porque Él dice, o sea, todavía de su trono fluye gracia. En este momento hay gracia fluyendo de su trono para todos. Y hay gente que dice, pero ¿cómo me acerco? Dan, ¿cómo me acerco, don Raúl? ¿Verdad? Acérquese confiadamente. ¿Por qué? Porque Él se compadece de cada uno de nosotros. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero nos entiende y nos comprende. Y esta parte es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted dice, yo quiero estar de acuerdo con el Espíritu Santo, no criticando al Espíritu Santo,
¿verdad? Decía un hombre esta semana, bien interesante, le entendí el punto, un pastor es nacido en Estados Unidos, pero de sangre latina. Él decía, yo no necesito al Espíritu Santo para convencerme de pecado, ¿verdad? Y él tiene razón, usted sabe cuando usted hace mal, ¿verdad? La gente sin Cristo sabe cuando hace mal, cuando algo está mal, ¿verdad? Le entendí el punto. Sinceramente, hoy como creyentes, yo creo que lo necesitamos cuando nos engañamos a nosotros mismos de que estamos practicando cosas justas, pero esto dice, hey, eso es trapo de inmundicia para mí, eso es lo que yo no estoy buscando, yo quiero sacrificios, ¿verdad? Y para ofrecer sacrificios, gente, hay que acercarse al altar, no alejarse del altar ni de la cruz. Pero hay esperanza, por supuesto, y estas son las buenas noticias, así como Jesús realizó el milagro con este endemoniado, ¿sí? Y manifestó su poder. Yo creo que Él puede manifestar su poder sobre tu vida. Y no sé, don Raúl, si podemos orar por la gente que hoy piensa que cometieron el pecado imperdonable, ¿verdad? Pero hoy queremos traer esperanza, decir que hay libertad, que hay perdón, pero no te alejes. No es ver a Jesús, decir, sí, sí es verdad y seguir mi camino. Es, Jesús es verdad y me acerco a Él porque ya no puedo convivir con un estilo de vida como este. Amén. Quisiera antes dar una analogía importante de lo que dice el pastor. Cuando ustedes ven un avión surcar los cielos, ustedes lo pueden tapar con el dedo de su mano. Pueden intentarlo, lo tapan con el dedo de su mano. Pero si ustedes están a la par del avión, no hay manera de que ustedes tapen ese avión. Es inmenso. Cuando nosotros fallamos, cuando pecamos, no nos enfoquemos en el pecado, hermanos. Nosotros no somos el resultado de nuestros pecados, sino el resultado de nuestra intimidad con Dios. Porque siempre vamos a pecar y vamos a tener que venir a la gracia, venir al perdón de Dios, a su misericordia. Pero si nosotros en vez de hacer eso, pastor, empezamos a alejarnos por las mentiras del enemigo que nos mete el sentimiento de culpa, y empezamos a alejarnos, ese avión que no podíamos tapar con un dedo, vamos a llegar a taparlo. Veremos tan pequeño a Dios y tan grande nuestro pecado que nos sentiremos más indefensos. Pero si yo estoy a la par, el pecado se va a ver pequeñito al lado de mi Dios. Entonces vamos a orar en función de que necesitamos a Cristo, necesitamos su Espíritu, necesitamos su presencia en nuestras vidas. Señor Jesús, en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, dependiendo de la hora que estamos oyendo este mensaje, oh Señor, queremos decirte que te necesitamos. Señor, queremos decirte que necesitamos la llenura de tu Espíritu. Tu Espíritu Santo fluye. Tócame. Sé que te he fallado y lo mejor de todo es sé que voy a seguir fallando muchas veces. Pero también sé a la par de eso que tengo en ti un Dios que me perdona si yo me quebranto delante de ti, si yo te busco y si yo me arrepiento y si yo me aparto del pecado. Oh Señor, yo te pido por cada uno de los que están escuchando, Señor, para que todo temor que haya en sus vidas acerca de si uno u otro pecado es demasiado grande, sea quitado de sus corazones y que puedan experimentar la grandeza de tu perdón, la grandeza, Señor, de tu salvación en nuestras vidas, la grandeza, Señor, de tu misericordia, que son nuevas cada día, y poder entender, Señor, que no lo que hagamos o dejemos de hacer, que es que tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo por cada uno de nosotros. Y aquellos, Señor, que nos escuchan y no han hecho de ti el Señor de sus vidas, oh Señor, que en esta noche sean movidos a reconocerte como su Señor y su Salvador. Sean movidos, Señor, a ser transformados por tu gracia
en sus vidas y que puedan entender que hay perdón para ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar con nosotros. Esperamos haber podido ser claros con esto, ¿sí? En el contexto, lo que Jesús quiso decir, a quién se lo dijo, ¿sí? Hombres viendo a Dios de frente, viendo el poder y engañándose a sí mismos, queriendo engañar a otros, y les dice, se han endurecido tanto que va a ser incapaz que se arrepientan. Por eso su pecado es imperdonable, ¿verdad? Están al borde de la ruina espiritual y si siguen con ese pensamiento. Si pecaste, hay perdón en el Señor, acércate a la cruz, esa es la esperanza y esas son las buenas noticias. Y puedes seguir orando, Señor, no quiero un corazón de piedra, dame un corazón de carne. Somos bendecidos para bendecir, ¿sí? Disfruten su semana. Chao. Bendiciones.